vamos a tener un paciente inestable, habíamos dicho, por eso no incluíamos pacientes, por ejemplo, trasplantados recientes, no estaba dentro de los criterios, tiene que ser un paciente estable. ¿Podían ingresar pacientes con oxígeno domiciliario? Sí, igual que usaran oxígeno, no había problema en eso, obviamente con un EPOC mucho más avanzado, pero que esté estable, no exacerbado, ¿ya? Ausencia de contraindicación médica para realizar entrenamiento físico, según la evaluación médica, habíamos dicho que pacientes con una cirugía coronaria reciente dentro de los primeros 3 meses no podía ingresar al programa, con un stent o algo reciente, un infarto agudo al miocardio reciente, no, después de los 3 meses sí podía ingresar. Paciente sintomático con disnea de esfuerzo según la escala de MMRC, mayor o igual a 2, que es la modificada, ¿ya? Paciente con motivación y adherencia potencial era importante porque uno de los conflictos principales del programa de rehabilitación era la adherencia al tratamiento, ¿ya? Y el seguimiento. Profe, Diga. en el punto anterior me quedó la duda de la escala. ¿En el momento uno mide esa...? Recuerda que se medía 2 veces idealmente, Sí. sí. Y ese valor que Pero te da... el criterio para ingresar, ¿cómo sería? No, de su basal, de su basal, de su basal. No. Sí, de su basal sí puede ingresar con ese criterio. Ah, Sí, pero era de su basal. ¿Está en la clase? Sí, pues. ¿En qué clase? No, pues amiga, esa es la No, esa es la primera, esta es la 2. Pero no la subió. No, para que esté atento. Ya. Pacientes con comorbilidades compensadas, ¿ya? Y controladas y adecuado nivel de comprensión y capacidad para seguir instrucciones. Ya eso es importante también porque igual tenían que seguir instrucciones si vamos a hacer un test de marcha 6 minutos, una Van Gogh, etc. Contar con exámenes de función pulmonar que habíamos dicho que era fundamental. Acá nos guiamos, ¿no es cierto?, por el BEF1 y el índice TIFENO, ya que con eso, que era el índice TIFENO era BEF1 partido por la capacidad vital forzada, ¿ya? Y evaluamos todo lo que son los conceptos cardiovasculares en este contexto, con la espirometría basal y post-broncohilatación, ¿ya? Tiene que tener una vigencia máximo según un programa de 6 meses. Si ya pasó ese tiempo, hay que volverla a tomar. Electrocardiograma, que era importante, también con vigencia 6 meses, y el test de marcha 6 minutos, idealmente realizado dentro del último mes, ¿ya? Entonces, dentro de los criterios de exclusión absolutos antiguos versus los que tenemos ahora modernos, fíjense la diferencia. Tenemos, en el antiguo hablábamos de baja motivación o falta de colaboración, trastornos psiquiátricos, estenosis aórtica, arritmia con una fibrilación auricular o fibrilación ventricular, que son arritmias, ¿no es cierto?, complejas, insuficiencia cardíaca, incapacidad funcional 3 y 4, angina inestable o esfuerzos leves, un infarto agudo al miocardio reciente, habíamos dicho que era 3 meses, pasado eso se puede integrar al programa, ¿ya? Aneurisma aórtico cerebral, bloqueo atrioventricular completo o bloqueo, ¿no es cierto?, completo de rama izquierda, ¿ya? Con una presión arterial diastólica mayor o igual a 100 o la sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio. Acá en este caso primero tratamos la hipertensión si fuera así que la sistólica está disparada, ¿ya? También tenemos, ¿no es cierto?, si paciente que tenga alteración de una hipertensión pulmonar de moderada a severa, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda menor a 1 mes, esos dos son menor a 1 mes, ¿ya? Si tenemos, ¿no es cierto?, un paciente con un trastorno de circulatorio de extremidades inferiores, ¿ya?, severo, con claudicación intermitente, frecuencia cardíaca en reposo, fíjense, mayor o igual a 120 por minuto, si es su basal, diabetes mellitus no controlada, tirotoxicosis, ya, en relación a la tiroides, mixedema, que es este tipo de edema, ¿no es cierto?, característico, ganglionar, y que te permite, ¿no es cierto?, dificultades para eliminar el edema, insuficiencia renal descompensada o hipocalemia, ¿ya? En el cambio de los criterios, esto en el sistema moderno, porque estos eran antiguos, tenemos, ¿no es cierto?, exclusión absolutos antiguos y pasamos a ver relativos en este caso, ¿ya? Dentro de los relativos, antiguamente considerábamos absolutos y hoy depende de la mirada del equipo médico, es decir, se pueden integrar igual algunos de esos criterios dentro y los transformamos en relativos, ¿ya? El BEF1 menor o igual al 50% del valor teórico. Actualmente se consideran pacientes, ¿no es cierto?, para rehabilitación pulmonar, incluso en pacientes con BEF1 menor del 50%. Habíamos dicho, tenemos EPO GOL 4, GOL 3, que ingresan al programa, que pueden tener oxígeno, que usan fármacos, ¿no es cierto?, de corticosteroide avanzado, y aún así pueden ingresar al programa y se ven beneficiados muchísimo, ¿ya?
Saturación de oxígeno menor al 90%, AFiO2 del 21%, también. Saturación de oxígeno menor al 90% durante la ejecución del test de marcha, también se integra, porque antes eso era exclusión. Si es saturado en el test de marcha, lo excluí, ¿ya? Alteraciones neuromusculoesqueléticas o artropatías, osteopatías, accidentes cerebrovasculares u otras que impidan la ejecución y colaboración del entrenamiento, también es relativa, ¿ya? Los pacientes se ven beneficiados. Si son pacientes crónicos respiratorios y tienen una ACV, antes se excluían, ahora no, ahora se reevalúan y si tienen capacidad, ¿no es cierto?, de funcional, se ven mucho más beneficiados ese grupo. Infecciones agudas como la neumonía, ¿ya? También. Selecciona de pacientes, ¿no es cierto?, en las salas de rehabilitación, en este caso en Saladera, del programa de broncopulmonar, evaluando los criterios de inclusión que vimos. Citar a los pacientes seleccionados a una reunión informativa sobre rehabilitación pulmonar, incentivándolos a participar de este programa. Seleccionar a los pacientes interesados en participar y solicitar exámenes a pacientes seleccionados. Es decir, se les solicita lo más importante, que es la espirometría y el electrocardiograma, ¿ya? Con los resultados de los exámenes se coordina una consulta con el médico de la saladera, porque esto tiene que estar por indicación, y el médico de la saladera es que él da el pase, independiente que el kinesiólogo esté a cargo del programa, y acuérdense que eran grupos de 10, ¿ya? Independiente que el kinesiólogo esté a cargo del programa, pero el médico tiene que dar esa indicación. Si el paciente es autorizado por el médico a participar del programa, hay una evaluación por el kinesiólogo posteriormente. La evaluación inicial que vimos la semana pasada, fíjense que incluye dentro una batería de pruebas. Habíamos dicho que eran importantes estas pruebas. La primera era la pimometría. Una de las primeras era la pimometría, que era, ¿no es cierto?, medir, realizar la rehabilitación y realizar reevaluaciones, seguir un cronograma establecido y calcular la carga de trabajo de acuerdo a lo que vamos a entrenar con el paciente. El test de marcha 6 minutos, en este caso debe ser aplicado 2 veces, habíamos dicho, en distintos días con al menos, ¿no es cierto?, 2 horas de reposo previo a la segunda realización. O se realiza el mismo día con reposo de 2 horas mínimo, o usted lo cita al día siguiente, ¿ya? Eso era la opción que habíamos visto la semana pasada. Y ahí usted elige el mejor resultado del test de marcha. Evaluación de la disnea por la escala, ¿no es cierto?, MRCM o modificada, en el cual debe aplicarse antes y después del programa de rehabilitación, ¿ya? En la escala CAT, en el caso de pacientes, ¿no es cierto?, EPOC principalmente, un test fácil para consignar la calidad de vida, que era importante, lo vimos la semana pasada. Mediciones antropométricas, es clave porque usted mide la talla, el IMC, porcentaje de grasa en estos pacientes, sobre todo para integrarlo al programa de rehabilitación. Signos vitales, índice de Bode también. Ya, el índice de Bode es importante porque el índice de Bode te clasifica el riesgo de morir en relación a tu enfermedad de base y cuánto tienes de proyección en base a tu funcionalidad. Entonces el índice de Bode es importante también porque mide en un índice multidimensional capaz de integrar los pronósticos en cuanto a mortalidad y es un predictor de mortalidad. Así que el índice de Bode también se integra ahora al programa de rehabilitación, que no lo vimos la semana pasada. Índice de Bode. Sí. Acá, esta es la ficha típica, por ejemplo, que usted puede ver de registro en Rayen, en el APS, y que se va a encontrar con esto. Entonces usted tiene las salas IRA, las salas ERA, las salas mixtas en APS. ¿Por qué sufre con Rayen? ¿Por qué sufre con Rayen? No le gusta. Se te dijo, me cargas. Esto lo ven igual ustedes en la pasantía. Estamos chatos y Sí, tienen que rellenar acá, bueno, la clasificación EPOC A. Esto acuérdense que el EPOC según la clasificación de exacerbación, EPOC A, B, no es en relación a la GOL, que es distinto. Asma u otros, rehabilitación pulmonar, ¿no es cierto? Planes, ¿no es cierto?, de actitud física, de actividad física. Tenemos la sesión de rehabilitación pulmonar y actividad física, fíjense acá también. Usted lo clasifica de acuerdo a la sesión educativa, sesiones de actividad física, articulación de la continuidad con el sector, etc. Entonces es importante porque este es su base de que usted hizo algo, de que usted registró, es el registro de la prestación. Entonces, independientemente que esté en Rayen, que es la ficha electrónica, pero hablemos de la ficha en sí, tiene que haber registro, el kinesiólogo se encarga del registro en esto, así que eso no lo pueden perder. Acá tenemos dentro del programa, un video. Ay, Google, que anda negativo Google. No sé qué le pasa. Pero parece que sí. Ya bueno, no sé si se puede ver.
Ya, acá tenemos cómo usted entrenaba la musculatura respiratoria. Nosotros vimos algo con las válvulas IMT y la válvula PEP, pero previo usted tiene pacientes con vía artificial, como podemos ver acá. Por ejemplo, este grupo tenemos vía artificial, fíjense que está conectada a la cánula, usted conecta acá al paciente con la cánula, luego usted puede hacer la conexión directa o con un alargador, un corrugado, cuando tenemos un paciente con traqueostomía. Y fíjense que usted le puede poner la válvula y meter a un paciente con traqueostomía. Y esta válvula usted puede conectarle oxígeno. Hay algunas que tienen conexión a oxígeno si el paciente está con oxígeno y seguir entrenando. Entonces, esos pacientes sí es importante el entrenamiento con la válvula umbral IMT o la válvula threshold. ¿Ya? Sí. Cuando tenemos acá en el entrenamiento, es importante entender el contexto de la debilidad muscular. Nosotros somos kinesiólogos y esto es fundamental. Esta parte de la musculatura, del entrenamiento de la musculatura respiratoria, tenemos que entender la base fisiológica, ¿ya? Entonces, en este estudio hablamos, por ejemplo, de músculos que usted puede, de situaciones. Fíjense los músculos que se ven susceptibles al reposo prolongado. Entonces tenemos duración del reposo prolongado en ventilación mecánica. Un paciente en ventilación mecánica que está en reposo prolongado, hay que entrenarlo con músculos respiratorios. Pacientes, ¿no es cierto?, que están en unidad de cuidado intensivo en reposo prolongado. También hay que entrenarlos con musculatura respiratoria. ¿Ya? Weaning prolongado. El weaning hablamos del destete del ventilador. Cuando uno habla de weaning, habla del destete del ventilador. Es decir, un paciente que está intubado o con traqueostomía y quiero sacarlo del ventilador, hago un proceso de destete de eso. Eso es el weaning. ¿Ya? Por eso habla de prolongado. Un paciente que no lo puedo sacar del ventilador es porque muchos de ellos están débiles en la musculatura respiratoria, sobre todo músculos inspiratorios. ¿Ya? Pacientes que están con uso de hipnóticos y sedantes constantemente prolongados. Esos pacientes también, los músculos quedan muy débiles. Quedan muy débiles. Hipoventilación alveolar. ¿Ya? Pacientes en shock o con falla orgánica también. Pacientes con postoperados. Recuerden, sobre todo abdominales. Paciente postoperado abdominal queda con debilidad muscular. ¿Ya? Cirugías torácicas, abdominales, fallas cardíacas, etc. El paciente con un infarto agudo de miocardio también, o que le hicieron un stent, también necesita esto. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este ciclo? Signos. La ortopnea, ¿qué era la ortopnea? ¿Qué es la ortopnea? Deja de ventilar por la nariz. ¿Ah? ¿Qué es la ortopnea? ¿Tiene que ver con la apnea? Ya, por ahí va, bien Jorge, por ahí va. ¿Qué es la ortopnea, David? Una ortostática. Ya, la ortopnea es cuando un paciente está, ¿no es cierto? El paciente no desatura, sino que el paciente, ¿no es cierto?, hace una disnea en acostado. Es decir, un paciente que está acostado, ¿no es cierto?, hace disnea y eso, ¿no es cierto?, cuando yo lo voy a posicionar al sedente, no revierte y el paciente sigue, ¿no es cierto?, en esa sensación. Y cuando tú haces, esa es la ortopnea, ¿ya? Paciente acostado que tiene disnea acostado. Por ejemplo, y eso está asociado a pacientes con insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus muy avanzada, secuelados de ACV y pacientes principalmente obstructivos crónicos, ¿ya? El EPOC, bronquitis crónica y los pacientes, ¿no es cierto?, con asma, ¿ya? Entonces también hay respiraciones paradojales abdominales en este grupo de pacientes. Entonces aquí empezamos a hacer un cambio en la estructura mecánica de la respiración y fíjense que en vez de respirar en forma normal, fíjense que empezamos a utilizar más el abdomen, se utiliza menos el tórax, por ende, ¿qué pasa? Hago un aumento del diámetro anteroposterior y del diámetro longitudinal del tórax y por eso se prolonga y los pacientes obstructivos crónicos tienen más prolongado su tórax en ese sentido, ¿ya? Y eso es lo que hace, entonces empiezan a hacer paradojal. ¿Qué significa paradojal? En la inspiración aprietan el abdomen, por ende después la expiración el abdomen vuelve a su posición, pero esto tiene que ser al revés, ¿ya? Entonces, porque recuerden que el diafragma desciende. Entonces, mecánicamente estoy utilizando pacientes, por ejemplo, que están con disfunción diafragmática, con ventilación mecánica inducida, empezamos a tener una atrofia de los músculos respiratorios principalmente. Y esto se llama inactividad en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica a una disfunción diafragmática.
Y la disfunción diafragmática tiene toda esta liberación de elementos inflamatorios y proinflamatorios que va a generar, ¿no es cierto?, mayor daño a nivel de las proteínas musculares, y eso genera, ¿no es cierto?, un desuso de las miofibrillas musculares del diafragma, principalmente de los músculos inspiratorios, y genera una injuria miofibrilar, ¿ya? Y eso me lleva a disfunción diafragmática. ¿Y qué significa eso? Que voy a tener mayor trabajo respiratorio, el paciente va a tener una respiración paradojal, y obviamente empieza a usar otros músculos que no son de la respiración, y eso hace una disfunción total. En este diagrama vemos la válvula Nifty, que es la que me permite medir, la válvula Nifty es la que me permite medir, ¿no es cierto?, el momento de evaluar los músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces la válvula Nifty tiene, ¿no es cierto?, como sale ahí el paciente, es una T, como una especie de T, se conecta al paciente, esta zona, tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria, fíjense que solamente o en una dirección. Pero tiene ambas ramas, una inspiratoria que yo puedo conectar acá si quiero medir la inspiración y si quiero medir la expiración acá. Esto va al paciente. Si quiero medir la expiración, tapo esta rama, y si quiero medir la inspiración, tapo esta rama. ¿Dónde la conecto? La válvula Nifty tiene una conexión al manómetro, que es lo que vimos anteriormente, que lo vamos a ver en profundidad en el práctico, que es este reloj que está acá. Este es el manómetro que me permite medir, que se llama pimómetro. Fíjense que este es el pimómetro, puede ser cualquiera de estos dos, y que mide, ¿no es cierto?, la inspiración y la expiración. Está conectado a una válvula Nifty y eso es tú conectado al paciente. Ojo, no es vía aérea artificial siempre, puede ser vía aérea nativa y tú mides al paciente. ¿Ya? Entonces, según el estudio, tenemos distintos tipos de pimómetros. Tenemos el pimómetro digital, que es el que más se usa, que acá también está en la Universidad Digital. Y el pimómetro digital es parecido a este, te permite medir solo, eso sí, el digital, solo inspiración. ¿Ya? Solo presión de músculos inspiratorios. Entonces, ¿qué quiero medir con esto? Fíjense que un paciente, el pimómetro digital menor a menos 30 centímetros de agua es lo que te va a indicar cuando tú quieres medir una presión inspiratoria con este pimómetro. ¿Ya? Los otros pueden ser varios. Tenemos acá más modelos digitales que son como estos, ¿ya? Y este te mide la inspiración, la fuerza de los músculos inspiratorios. Recuerden que estamos hablando de presión. Y cuando hablamos de presión, hablamos de entrenamiento de músculos respiratorios. Voy a entrenar fuerza, resistencia en base a la presión. No con el flujo, no con el volumen. Entonces, por eso no me servía el TreeFlow ni el incentivador volumétrico. ¿Ya? Solo este mecanismo para evaluar. Este me sirve para evaluar el pimómetro. Recuerden que el pimómetro puede ser digital o el manual, ese de allá que está, que es el que tiene la butambú. Tenemos los dos acá. Entonces las tablas de referencia de la piemometría tienen una referencia según, ¿no es cierto?, la ecuación de Black and Hyatt, que Black and Hyatt, ¿no es cierto?, considera valores de presión según la edad y según la presión inspiratoria máxima y el género, si es femenino o masculino. Fíjense la diferencia más o menos por edad, que es lo esperado aproximadamente en estos rangos. Por ejemplo, en hombres yo puedo esperar hasta 103, ¿no es cierto?, 100 de presión inspiratoria en este grupo, ¿ya? Aproximadamente en mujeres también puedo esperar en ese rango 180. Entonces van variando en relación a la necesidad de presiones inspiratorias máximas según los valores de referencia. Esto siempre va a estar como importante donde ustedes se pueden guiar para poder clasificar en qué rango está su paciente. Y si está normal, si eso más que nada es lo importante. Fíjense los valores de referencia para la valoración de la fuerza muscular Pmax y Pmax, ¿ya? Cuando hablo de Pmax es presión inspiratoria máxima y cuando hablo de Pmax, presión expiratoria máxima, ¿ya? Entonces acá tenemos valores de referencia en el cual tenemos la Pmax. Esa es la ecuación que usted tiene que utilizar para poder calcular, ¿no es cierto?, cuánto es la presión ideal que yo le voy a ajustar al paciente para hacer el entrenamiento, ¿ya? Dentro de los rangos normales. Fíjense que aquí entonces usted fija en la tabla cuáles son mis presiones respiratorias máximas en Pmax en mujeres y en hombres allá abajo, ¿ya? Entonces ahí usted, dependiendo del rango de edad, usted fija eso, ¿no es cierto? Y cuando usted lo mide, usted dice, ah, esto es esperable, el paciente está disminuido, está aumentado, etc. ¿Ya? La técnica para medir la pimometría, en este caso es la presión inspiratoria máxima, principalmente es bloquear con un dedo la rama inspiratoria de la válvula. Recuerden que estamos hablando de la válvula Nifty, por eso está ahí la Nifty, que es esta de acá.
Esta de aquí es la válvula NIF. Siempre tiene que ser con una pinza. Entonces, en el examen, si le toca un caso de esto, de fuerza muscular, tiene que medir primero antes de programar el entrenamiento, ¿ya? Entonces, tiene que saber medir primero para saber ajustar la presión necesaria en la válvula. Entonces, tenemos que sentar bien al paciente, bien sentado, con una pinza nasal, y usted le dice que, obviamente, que inspire en este caso, porque tenemos, y fíjense que cierra la zona donde va a tomar el aire el paciente, la rama inspiratoria. Entonces ahí inspiró y usted selló, tiene que coordinar, ¿ya? En base a eso, bloqueo con un dedo la rama inspiratoria de la válvula. Desde volumen residual, solicitar una inspiración rápida y profunda que sea mantenida al menos un segundo. Permitir 1 minuto de descanso, porque esto hay que tomarlo 3 veces idealmente. Esto se toma idealmente 3 veces y tú dejas el mejor valor, ¿ya? Obtener un mínimo de 3 esfuerzos aceptables, no más de 10% entre ellos de diferencia, se refieren los valores, ¿ya? Si tú ves un valor muy distinto, algo está pasando y la tomaste mal, el paciente no colaboró mucho, no tenía tanta fuerza, etc. Imprescindible máximo aliento del operador, es decir, usted tiene que darle el aliento. Toma aire profundo, o si va a tomar la pemometría, la PEM, bote el aire, todo el aire que tenga. Entonces es como la espirometría. Tiene que darle incentivo del operador porque eso estimula a que la fuerza sea potente, ¿ya? Y la técnica del PEN lo mismo, pero desde la diferencia. En vez de volumen residual se hacen los mismos pasos, pero desde capacidad pulmonar total. ¿Y qué voy a bloquear acá? También la rama expiratoria en este caso, ¿ya? La rama expiratoria. Profe, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre epimetría y pemometría? Es como... No, pues se lo dije, pues, eso. Ah, perdón. Ya. Puede realizarse como rehabilitación exclusiva la piemometría. Verificamos si nuestro paciente tiene su fuerza muscular inspiratoria dentro de los límites normales para su género y edad. Es decir, tiene que fijarse en la tabla que les mostré anteriormente. Si está dentro de rangos normales, el valor, ¿no es cierto?, de su paciente, que son esa o esa, los valores de referencia, ¿ya? Entonces acá, si se encuentra bajo valores normales, nuestro paciente debe recibir rehabilitación en este ítem, ¿ya? Si está bajo esos valores, hay que rehabilitar al paciente. La rehabilitación del paciente, ojo acá, es importante porque yo parto al 30% de la presión inspiratoria máxima, siempre. Parto al 30% de la presión inspiratoria máxima con válvula IMT, ¿ya? Que es la válvula, en este caso IMT, inspiración, ¿ya? De inspiración. Primera reevaluación a las 2 semanas y luego cada semana para reajustar la presión. Es decir, primero lo entreno 2 semanas con esa presión que voy a ajustar al 30% y luego tengo que reevaluar sí o sí. Ojo que hay algunos programas de rehabilitación que sugieren reevaluación cada 1 mes. Repeticiones durante 3 a 5 minutos según la tolerancia. Estoy hablando del entrenamiento con la válvula. Acá creo que está la válvula en un momento, pero tiene que entrenar al paciente con esa válvula, ¿ya? Que era la misma que hemos visto en la sección anterior, ¿eh? Esta. Entonces usted que después hizo la medición, esta es la válvula IMT, ¿ya? Esta es la IMT, acuérdense que está el resorte, esta es la boquilla, este es el resorte que usted ajusta, acá está el valor rojo, de acuerdo a lo que usted calculó, al 30% de la PIN. ¿Cómo lo calculo? Con el pimómetro que medí, con la fuerza inspiratoria, me quedo con el mejor valor, por ejemplo fue 100, y usted le saca entonces el 30% a 100, ¿ya? A lo que le dio. Al sacar el 30% de 100, usted acá ajusta cuánto es la presión de entrenamiento de ese paciente y lo ajusta para entrenar. Las primeras 2 semanas, según el programa, tiene que entrenarlo con eso y el paciente toma aire. Acuérdense que a diferencia de la válvula PEP, acá tiene que tomar aire. Entonces, al tomar aire usted lo va entrenando. ¿Ya? Eso es importante. Es un ejercicio interválico, es importante porque tiene que ser interválico según los programas. Pausa de 2 minutos, es importante esto. Trabajo real de 2 a 15 minutos y frecuencia mínima 3 veces por semana durante 8 semanas o idealmente durante toda la rehabilitación, ¿ya? Ojo que si en la válvula no aparece su valor, debe colocarlo en el valor siguiente más bajo. Eso es importante. Es decir, si te dio un valor, al sacar el 30% inicial de la pimometría, un valor que no está aquí, usted le pone, como dice ahí, ¿no es cierto?, el valor siguiente más bajo, no el más alto. Por ejemplo, este parte desde 9. Si usted le dio en este caso 8, obviamente no creo, porque ese paciente estaría muy débil, es poco probable que le dé 8. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente que le da 13, por ejemplo, y acá no aparece el 13, tiene que poner 12, ¿ya? El 12, ¿ya? Eso es importante en la programación.
Entonces, según lo que quiero hacer en la secuencia de entrenamiento, ¿qué voy a ver? Acá están los principios del entrenamiento, yo les decía a ustedes, son kinesiólogos, lo vieron esto en fisiología del ejercicio, por eso nosotros sí somos capaces de armar un programa de rehabilitación y de entrenamiento de la musculatura. Entonces, ¿qué me voy a fijar en los principios del entrenamiento? Sobrecarga, ¿no es cierto? Que acá ocupo las válvulas de entrenamiento, musculatura respiratoria, reversibilidad en el entrenamiento, que voy a hacer disminución de la PIN, por ejemplo, si el paciente yo puedo disminuir la presión inspiratoria máxima, la progresión del entrenamiento, incremento en porcentaje de la PIN, es decir, dentro del principio del entrenamiento usted tiene que ir subiendo el porcentaje. Parto con el 30%, que es lo mínimo, pero yo tengo que ir subiendo. Y tengo que llegar en algún momento a 80% inclusive, que 80% yo ya entreno fuerza muscular. Porque al 30% yo solamente estoy entrenando resistencia, ¿ya? No estoy entrenando fuerza, ojo con eso. Al 30 yo parto con resistencia, si quiero partir con fuerza, parta del 60 para arriba al tiro, ¿ya? Individualización del programa, ¿ya? Que donde hace una evaluación inicial de la PIN. La periodicidad, que es importante en este caso, es decir, frecuencia diaria y semanal, y la especificidad del entrenamiento, que estamos trabajando músculos respiratorios específicos, ¿ya? Músculos respiratorios específicos. Eso se refiere a especificidad. Acá hay un estudio comparativo del entrenamiento con un protocolo de entrenamiento, ¿ya? Donde hace diferencias importantes con respecto a pacientes que son EPOC, en el cual ahí le aplican el pre y el post. El pre el azul, el rojo el post, ¿ya? En el cual, fíjense, con entrenamiento músculos, en un programa de entrenamiento músculos respiratorios versus solo con válvula IMT. Fíjense la progresión al entrenar, ¿no es cierto?, músculos respiratorios versus solo músculos globales, ¿ya? Acá hizo un entrenamiento de músculos globales y acá hizo un entrenamiento específico con válvula IMT inspiratorio. Fíjense la progresión, ¿no es cierto?, en relación a aplicar el test de marcha. Cuando aplicó el test de marcha de 6 minutos, fíjense que igual estuvo cerca, no es que fuera malo su entrenamiento, pero fíjense con válvula MT en relación a la respuesta en el post-entrenamiento con test de marcha versus la comparación con el pre-entrenamiento con la válvula. Entonces hubo una mejora claramente en el test de marcha en este grupo paciente. A diferencia, por ejemplo, de las presiones parciales de oxígeno y de la saturación, que en eso no hubo mucho cambio. El cambio más significativo fue en el test de marcha 6 minutos al hacer el entrenamiento con válvula IMT en estos grupos pacientes. En el grupo de EPOC, solo EPOC, ojo, no es que quiera decir que todas las enfermedades respiratorias respondan así. Ahí dice solamente el grupo EPOC. Ahí la realización con IMT usted lo hace en el programa, ya, en adultos. Le pasa su válvula, los pacientes, esto es de cada paciente, con pinza, miden, ¿no es cierto? Y usted ahí hace el entrenamiento grupal. Recuerden que la threshold IMT, que es la válvula. ¿Qué es eso? Sí, acá están, es que ¿por qué? Porque la sacaron del mercado. La sacaron del mercado. Y por eso la sacaron del mercado, estas la sacaron, por eso se vuela alto, porque es muy buena y lamentablemente la sacaron porque empezaron a potenciar el digital. El digital que les mostré anteriormente tiene para evaluar y para entrenar. Pero ¿cuál es el problema del digital? Los digitales solamente tienen para entrenar músculos inspiratorios y no tienen para músculos expiratorios. Entonces, no quiere decir que sea malo, porque el que más se necesita es entrenar son la musculatura inspiratoria. Pero igual cuando tienes un paciente con debilidad de la tos, muchas veces la expiración es importante medirla también. Recuerden que el pico flujo de tos, cuánta expulsión de tos, y es necesario también medirlo y saber entrenar si está débil el paciente en la expiración, ¿ya? Por eso. Ahí está la estructura de la válvula IMT. Recuerden que tiene un resorte dentro, una boquilla, puede tener un conector para oxígeno. Este no lo tiene acá, pero hay opciones para conector a oxígeno, como sale ahí. Y usted programa el resorte, ¿ya? El resorte, tanto para la válvula PEP como para la IMT. Ahí salieron opciones, nuevas alternativas para trabajar los músculos respiratorios que están saliendo en el mercado, pero sigue siendo mejor esta, ¿ya? Acá usted una válvula de rehabilitación, ¿ya? De origen dual, en el cual tiene para inspiración y para expiración, donde ajusta las presiones, ¿no es cierto?, en centímetros de agua. Fíjense que ahí usted puede tener la regulación de más menos y lo va girando y el paciente lo conecta de esta forma y tiene su propia pinza y conecta al paciente hacia acá, ¿ya? Ahí están las nuevas alternativas para trabajos, otra opción de origen dual también.
en el cual tenemos pacientes en el cual, fíjense que lo puede conectar, cuando hablamos de origen dual, porque tiene para la fase inspiratoria y expiratoria, entonces usted gira y regula y usted sabe con cuál quiere entrenar o trabajar, ¿ya? Entonces ahí hay grupos, ¿ya? De origen de válvula inspiratoria, la de abajo, la de origen dual, que tiene un conector de oxígeno, etc. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el Power Braid, ¿no es cierto? El Power Braid, el entrenamiento de músculos inspiratorios, que es el digital, el más típico que está en el comercio actualmente, por eso hablan de, hay un estudio que es este, que habla del entrenamiento con el Power Braid. Tiene, ¿no es cierto? Es parecido a la capela este sistema, ¿ya? El Power Braid, y donde hace un entrenamiento, tiene un sistema de sprint de resortes también, parecido a este sistema, y tiene una boquilla, en el cual fíjense que usted puede regular un plan de entrenamiento. Fíjense, en la semana 1 parto con el 30%, paso a la semana 2 o 3, me salto al 40% de entrenamiento de la válvula. Recuerden que como programo el porcentaje, primero calculo con la pigometría, tengo que medir la fuerza de los músculos inspiratorios y luego me voy al porcentaje. Y ahí va progresando. Acuérdense que estos son trabajos interválicos, ¿ya? La threshold versus el electrónico, es decir, hacer la comparación del Power Braid, el que estamos viendo recién, y este. ¿Cuál es la comparación, no es cierto?, en trabajo, en presión y en volumen. En trabajo color verde, fíjense la presión y el volumen. La presión es lo que más tiene cambios en cierta parte, más que las otras variables. Pero fíjense en el volumen en el Power Braid, supuestamente, según el estudio, ¿no es cierto?, tiene una mejor respuesta en cuanto a volumen del paciente y tiene mejor, acá, mayores litros. Fíjense acá cómo se hace un disparo en relación al volumen versus este que sí tiene, pero no es tan significativo el cambio. Si la presión es mayor en el entrenamiento con threshold versus, ¿no es cierto?, la presión con el Power Braid, que cae, pero lo que más tiene es volumen. Pero cuando quiero entrenar músculos inspiratorios, lo que me interesa es la presión, más que el volumen, porque para el volumen, acuérdense que teníamos otras opciones, y para fuerza no necesito volumen, necesito presión. Entonces, ojo ahí, quizás sigue siendo mejor esta en relación a entrenamiento de fuerza muscular y presión, según lo que estamos viendo ahora. Y aquí están los protocolos de entrenamiento de los músculos. Hay un protocolo de entrenamiento. Y dentro del protocolo de entrenamiento usted tiene que definir características del protocolo. Importante esta parte. Esto es súper importante porque aquí usted arma el programa de rehabilitación. ¿Ya? Tiene que tener una carga inspiratoria. Mínimo parte con el 30%. Típicamente uno se mueve entre el 50 y el 60. Y le aplica una carga para realizar 30 repeticiones. Repeticiones continuas. Una frecuencia diaria, 1 o 2 veces por día. ¿Ya? Duración 12 semanas, que más o menos lo que dura el programa. Incremento de la carga semanalmente, 30 repeticiones, ¿ya? Y mantenerlo posterior a las 2 semanas, una vez cada 2 días, mantener el entrenamiento, ¿ya? Eso es lo importante cuando tú quieres integrar un protocolo de entrenamiento con la válvula. Y hay un resumen del protocolo, principalmente con el dispositivo Power Braid, en el cual tú puedes poner 2 sesiones, según el protocolo que establece el Power Braid. Fíjense, 2 sesiones diarias, 15 respiraciones AM y 15 respiraciones PM, ¿ya? Frecuencia 5 días por semana, duración total 8 semanas de entrenamiento, ¿ya? La progresión de la carga era lo que habíamos visto anteriormente. Si al 30%, una carga de adaptación, tenemos una carga de consolidación, un aumento de la intensidad y una carga máxima, ¿ya? Cuando tú le vas subiendo el porcentaje. Ese es el Power Braid, ¿no es cierto? Más o menos ahí hay videos que podemos ver la próxima semana más profundos, ¿ya? Eso, y ahí hay una recomendación para el entrenamiento de músculos respiratorios con válvulas umbrales. Y cuando suspenden el entrenamiento de músculos respiratorios, ¿qué pasa? Fíjense, cuando tenemos con válvulas umbrales, hacemos una progresión del 50% de la PIB, 5 días a la semana, con descanso de 1 a 2 minutos. Es importante el descanso. Siempre el paciente tiene que tener una pausa entre uno y otro de 2 minutos por lo menos, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en consideración. Ya, ahí después repasamos esto del test de marcha igual, que es importante para la próxima semana para el ejercicio. ¿Ya? La clase igual se la puede subir para que la repasen. Tienen que traer la leída y estudiada para la próxima semana, porque la próxima semana es el ejercicio. ¿Ya? Entonces cualquier duda la próxima semana la aclaramos, porque vamos a terminar la clase, hacemos el práctico de la pigometría y el ejercicio final cerramos con el ejercicio. ¿Ya? Profe, ¿y el ejercicio Sí, por las 2 clases entran. La clase de la semana pasada y esta. va a ser caso clínico y dosificado? Caso clínico
y tienen que y preguntan en base a los casos clínicos. Pero es solo el programa, no pasa el programa. Al programa y esta clase, las dos clases, la de la semana pasada y esta. Sí, igual repasen lo que el trabajo que me mandaron la semana pasada también, eso también.